Hola mis queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno y hoy día les vamos a dar la tercera clase a todos los que quieren ser activistas en salud, ambiente y cultura, clases gratuitas, en las cuales vamos a aprender cómo se puede ser un activista promotor de salud, ambiente y cultura, reconociendo los problemas de salud, de ambiente y los problemas socioculturales. Nuestro objetivo cuando tratamos de reconocer los problemas de salud es poder reconocer cuáles son los problemas prevenibles de salud. Cuando tratamos de reconocer cuáles son los problemas ambientales, lo que nos interesa es entender cuáles son los factores que pueden llegar a producir una crisis ambiental y cuál es la tecnología que puede ayudar a resolver o a evitar esta situación. Y cuando tratamos de entender cuál es el trabajo de un promotor sociocultural, tenemos que el principal objetivo de un promotor sociocultural es evitar el uso de la violencia en todos los aspectos, intradomiciliaria, intrabarrial, dentro del Estado, dentro del país y entre países. De tal manera que en el caso de un promotor ambiental, lo más importante es enfrentar una crisis ambiental. En cambio, en el caso de un promotor sociocultural, lo importante es evitar una crisis humanitaria. Lo importante para un promotor sociocultural es la población. Para un promotor ambiental es la tecnología. Y para un promotor de salud, lo más importante es la prevención. Cuando hablamos de salud, nosotros tenemos un problema entre muertos, enfermos y el tipo de enfermedad. Estas enfermedades pueden ser enfermedades transmisibles, que pueden llegar a producir epidemias, pandemias. Pueden ser enfermedades crónicas, que pueden a su vez ser factores importantes que predisponen a las personas a morir en una pandemia como lo que estamos viviendo en este momento. También pueden ser enfermedades producidas por casos fortuitos, accidentes o enfermedades de tipo casual. No dejamos tampoco de lado que existen enfermedades laborales y en todas ellas lo que tenemos que entender es cuál es la cantidad de población que se ve afectada por estas enfermedades, cuál es la afectación, cuál es el conocimiento que existe en este momento sobre esas enfermedades y cuáles son los posibles tratamientos y las formas más importantes todavía, los mecanismos de prevención. Cuando hablamos de enfermedades laborales, por ejemplo, tenemos muchos campesinos que utilizan pesticidas y que se enferman mediante el uso de pesticidas. Otras enfermedades laborales, por ejemplo, son las que predisponen accidentes como los conductores de automóviles, las personas que tienen alto riesgo realizando trabajos difíciles, por ejemplo, cuando tienen que usar explosivos o el uso del mercurio en la minería. Esto es lo que tiene que tener en consideración un promotor ambiental. Un promotor ambiental tiene que entender, un promotor de salud tiene que entender cuándo es una epidemia, cuándo es una pandemia. Normalmente las pandemias son declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Las epidemias pueden ser declaradas por los organismos de salud de cada uno de los países. También tenemos que el promotor de salud puede entender cuáles son los pacientes susceptibles a una enfermedad. Por ejemplo, durante esta pandemia en América Latina hemos tenido una epidemia de dengue. ¿Qué personas son las que están susceptibles a enfermarse de dengue? Son personas que tienen
o que viven en lugares donde el agua es necesariamente guardada en recipientes y tienen un clima favorable para que se produzca eso. En el caso de Ecuador, el clima favorable en la costa y en la Amazonía es todo el año, pero en ciertos lugares como Argentina, Paraguay, Brasil, donde se dio la mayor cantidad de casos de dengue, al igual que otros países de las zonas templadas, es básicamente el periodo del verano y el periodo de la primavera cuando estas pandemias tuvieron alta incidencia. Y recordemos que el hemisferio sur es a la inversa que en el hemisferio norte. En el caso de las catástrofes ambientales, en Ecuador estamos muy familiarizados con lo que son catástrofes ambientales dependientes fundamentalmente de temblores, terremotos y volcanes, porque estamos en el denominado cinturón de fuego del Pacífico. También tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en el paso de la corriente, tanto del Niño como la de Humboldt, lo cual determinan periodos enormes de sequía o inundaciones cuando llega el fenómeno de la Niña, que es una corriente fría, o el fenómeno del Niño cuando es una corriente caliente. Pero además, estamos en una zona tropical donde hay una gran biodiversidad. Esta biodiversidad se extiende desde México hasta prácticamente la zona templada del sur, que es Argentina y Chile. Y en este enorme espacio hay la mayor biodiversidad del planeta. Y esta biodiversidad del planeta en este momento se encuentra afectada porque el 94% de la biodiversidad de América Latina desde 1980 hasta la fecha se ha reducido en un 94% a lo que eran las especies originales. Hay un gran crecimiento de la frontera agrícola, hay incendios forestales terribles como los que están sucediendo en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Esto tiene tendencia a crear y acelerar el gran problema denominado la extinción. Pero también tenemos que nosotros somos los mayores proveedores de agua del planeta, de oxígeno del planeta, y por tanto el calentamiento global tiene una gran incidencia porque la producción de agua de nosotros en esos territorios depende de que sobre las cumbres de los Andes, que están más allá de los 4.500 metros, existan glaciares que condensen el agua que viene del Océano Pacífico y de las corrientes cálidas que hay en ese océano. Esta condensación del agua es la que permite que exista lluvias en la Amazonía. Recordemos que la mayor parte de agua que surge o que llega al río Amazonas proviene precisamente de Venezuela, Colombia y Ecuador, que son países donde hay una alta pluviosidad, son países tropicales, y esta pluviosidad es la que llena los caudales de los ríos que van al Amazonas. El cambio climático es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar un activista del ambiente, y eso significa que tiene que tener una conciencia muy clara de cómo se lleva el problema de la deforestación, el problema de la cacería, el problema de la sobrepesca, el problema del crecimiento desbordado de la frontera agrícola, el uso de los pesticidas, el uso de venenos defoliantes que se utilizan para la agricultura, que destruyen las plantas, ¿no? Y todo esto nos lleva a una crisis ambiental que ya se comienza a vivir en nosotros y que tiene mucho que ver con la tecnología. En Estados Unidos, la crisis ambiental se la va a enfrentar con un cambio en la producción de gas de efecto invernadero que tratará de ser reducida como se acordó en el Acuerdo de París.
el que un promotor de salud, ambiente y cultura tiene que tener muy claro cómo es esto de los acuerdos internacionales para la protección del ambiente, y tiene que ser un individuo que tenga la absoluta conciencia de cómo se maneja el bosque, la vida silvestre, la pesca, la cacería, la recolección. Hablamos de recolección, por ejemplo, cuando estamos hablando del uso de los manglares. Nos toca entender finalmente cuál es el papel de un promotor sociocultural. El promotor sociocultural tiene como fundamentalmente el problema económico y social de una comunidad donde él está viviendo. Y tiene que ver cómo sirven, cómo se utilizan, cómo se obedecen, cómo se cumplen las leyes, cómo se establece la relación social entre las personas, quienes tienen más dinero, quienes tienen más poder, quienes tienen más conocimiento, si existe una justa distribución y acceso o existe un monopolio de la tierra, del dinero, del poder, del conocimiento. Y esto nos hace ver cómo además él puede reconocer si existe identidad cultural, existe identidad racial, existe libertad, existe opresión, existe protesta, inconformidad, existe violencia. La violencia es el principal adversario que tiene que enfrentar un promotor sociocultural. La violencia es contra la mujer, contra los niños, entre vecinos, la violencia barrial, la violencia política, la violencia de género, generacional. Y esto finalmente también tiene que entender cómo funciona y cómo operan las nuevas formas de guerra. La guerra mediática, la guerra económica, la guerra cibernética, la guerra electrónica. Y cómo estas medidas, estas acciones afectan a la población del lugar donde él vive. Muchas gracias.